Quien les saluda es su amigo y servidor, el ingeniero Miguel Ángel Tizale Maciza. Vamos a dar inicio a la Semana de la Ingeniería Sismo Resistente con SAR 2000. En la Semana de la Ingeniería Sismo Resistente con SAR 2000 vamos a estudiar varios temas relacionados con la ingeniería sismo resistente. En la Semana de la Ingeniería Sismo Resistente con SAR 2000 vamos a estudiar el análisis sísmico-estático, el análisis sísmico-dinámico espectral, el análisis sísmico-dinámico tiempo-historia, la interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones con cimentaciones superficiales aplicando el modelo dinámico de Barkham. La interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones con cimentaciones superficiales con el modelo dinámico de la norma rusa. Y finalmente vamos a ver la interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones con plateas de cimentación aplicando el modelo dinámico de Barkham. Para el análisis sísmico-estático vamos a hacer uso de la norma NEX 2015 de peligro sísmico de diseño sismo resistente, que es la norma actual que tenemos en Ecuador. Empezamos con el análisis sísmico-estático. En el ítem 4.2 de la norma NEX 2015 de peligro sísmico tenemos la filosofía de diseño sismo resistente. ¿Qué nos dice? La filosofía de diseño permite comprobar el nivel de seguridad de vida. El diseño estructural se hace para el sismo de diseño, evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a un periodo de retorno de 475 años. Requisitos mínimos de diseño. Para estructuras de ocupación normal, el objetivo del diseño es prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales ante terremotos pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales ante terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la vida útil de la estructura, procurando salvar las vidas de sus ocupantes. Esta filosofía de diseño se consigue diseñando la estructura para que tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma. Presente las derivadas de piso ante dichas cargas inferiores a las admisibles. Pueda disipar energía de deformación inelástica haciendo uso de las técnicas de diseño por capacidad o mediante la utilización de dispositivos de control sísmico. En las estructuras de concreto armado tenemos los pórticos especial sismo resistente. Los pórticos especial sismo resistentes son estructuras formadas por columnas y vigas descolgadas del sistema de piso que resiste cargas verticales y de origen sísmico, en la cual tanto el pórtico como la conexión viga-columna son capaces de resistir tales fuerzas y está especialmente diseñado y detallado para presentar un comportamiento estructural dúctil. El siguiente sistema son los pórticos especial sismo resistente con diagonales rigidizadoras. Sistema resistente de una estructura compuesta tanto por pórticos especiales sismo resistentes como por diagonales estructurales, concéntricas o no, adecuadamente dispuestas, especialmente diseñados todos ellos para resistir fuerzas sísmicas. Se entiende como una adecuada disposición el ubicar las diagonales lo más simétricamente posible
hacia la periferia y en todo lo alto de la estructura. Para que la estructura se considere pórtico con diagonales, se requiere que el sistema de diagonales absorba al menos el 75% del cortante basal en cada dirección. Pórtico especial sismoresistente con muros estructurales, sistemas duales. Son sistemas resistentes de una estructura compuesta tanto por pórticos especiales sismoresistentes como por muros estructurales adecuadamente dispuestos espacialmente, diseñados todos ellos para resistir fuerzas sísmicas. Se entiende como una adecuada disposición ubicar los muros estructurales lo más simétricamente posible hacia la periferia y que mantienen su longitud en planta en todo lo alto de la estructura. Para que la estructura se considere como un sistema dual, se requiere que los muros absorban al menos el 75% del cortante basal en cada dirección. Pórtico especial sismoresistente con vigas banda. Son estructuras compuestas por columnas y losas con vigas bandas. Las vigas bandas son del mismo espesor de la losa, que resisten cargas verticales y de origen sísmico, en la cual tanto el pórtico como la conexión losa-columna son capaces de resistir tales fuerzas y está especialmente diseñada y detallada para presentar un comportamiento estructural dúctil. Para ser aceptable la utilización de la viga banda, esta debe tener un perante no mínimo a 0,25 metros. Aquí decía que las vigas bandas deben ser del mismo espesor de la losa. Si me dicen que la viga banda debe tener un perante no menor a 25 centímetros, quiere decir que el espesor de la losa también va a ser de 25 centímetros. Criterios de modelación estructural. Inercia de las secciones agrietadas. Para el caso de estructuras de hormigón armado y de mampostería, en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas, se deben utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales, de similar forma a la descrita por el procedimiento de cálculo estático de fuerzas sísmicas. Estructuras de hormigón armado. En este caso, en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas, se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales, de la siguiente manera. 0,5 de la inercia bruta para vigas, considerando la contribución de las losas cuando fuera aplicable. 0,8 de la inercia bruta para columnas, 0,6 de la inercia bruta para muros estructurales. Aquí tenemos las siguientes condiciones. Para estructuras sin subsuelos se aplicarán únicamente en los dos primeros pisos de la edificación. Esto significa que en los dos primeros pisos de la edificación la inercia agrietada para los muros estructurales va a ser apenas del 0,6 de la inercia bruta, solamente para el primer y segundo piso, cuando son estructuras sin subsuelos. Para estructuras con subsuelos se aplicarán en los dos primeros pisos y en el primer subsuelo. Entonces, para estructuras con subsuelos se van a aplicar en los dos primeros pisos y en el primer subsuelo, cuando se hace uso de muros estructurales. En ningún caso se aplicarán en una altura menor que la longitud en planta del muro. Para el resto de pisos, la inercia agrietada del muro estructural puede considerarse igual a la inercia no agrietada. Estructuras de mampostería. El valor de la inercia agrietada será de 0,5 de la inercia bruta para muros con relación altura total a longitud mayor a 3. Para muros con relación altura a longitud menores a 1,5 no se necesita utilizar valores de inercia agrietada. Para muros con relación altura a longitud entre 1,5 y 3,
puede obtenerse el factor multiplicativo de inercia bruta por interpolación entre 1 y 0,5. Un brazo rígido. Aquí tenemos este marco o este pórtico donde está formado por 2 columnas y una viga y la zapata, ¿no? Entonces el brazo rígido va a ser esta sección que está sombreado, que es la intersección, que es la mitad del centro de columna al otro centro de columna, y tenemos la viga. Entonces esta parte que está rayado va a ser el brazo rígido entre viga y columna, y este brazo rígido va a ser entre columna y zapata. Esta parte que está aquí hasta el centro de la zapata, ¿no? Esto va a ser el brazo rígido entre zapata y columna. Entonces, aquí tenemos el brazo rígido entre viga y columna y columna zapata. Entonces, el brazo rígido entre viga y columna al inicio va a ser C medios, porque el ancho de la columna, aquí este ancho tiene C, entonces va a ser C medios, va a ser la mitad, ¿no? Aquí es la mitad, C medios, y el final, que es aquí, va a ser que el ancho de la columna aquí es D, entonces va a ser la mitad, ¿no? D medio, y con un factor 1. Ahora, el brazo rígido entre la columna y la zapata al inicio va a ser, si la altura de la zapata es Z, entonces la mitad va a ser Z medio, que es el inicio, y el final, como ya tenemos, entre el brazo rígido entre viga y columna, va a ser 0 con factor de 1. Respuesta sísmica de estructuras con masas concentradas. Las masas concentradas van a estar en el centro de masa de cada piso, ¿sí? Y van a tener la masa en X, la masa en Y y la masa rotacional alrededor del eje Z. ¿Qué nos dice? Deben ser losas rígidas en su propio plano. Desplazamientos horizontales de todos los nudos en un nivel de la estructura están relacionados con 3 grados de libertad de cuerpo rígido. 2 componentes de desplazamiento horizontal y una rotación alrededor del eje vertical. Esto, ¿no? Desplazamiento en X, desplazamiento en Y y una rotación alrededor del eje vertical. Restricciones cinemáticas. Aquí tenemos nuestro nudo máster que va a estar en el centro de masa, donde primeramente se asignan los brazos rígidos en columnas viga y columnas cimiento, que eso aquí ya hemos visto en las láminas pasadas. Segundo, en el centro de masa, en este nudo, van a haber 3 movimientos. Van a haber 3 movimientos en X, en Y y van a rotar en Z. Y van a haber 3 restricciones. No va a desplazarse en Z, no va a rotar alrededor del eje X y no va a rotar alrededor del eje Y. Solamente van a haber 3 movimientos, ¿no? Desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en X, desplazamiento en y rotación alrededor del eje Z, que es aquí, ¿no? El centro de masa. Y van a tener 3 restricciones. No se va a desplazar en Z, no va a rotar alrededor del eje X y no va a rotar alrededor del eje Y. Y tercero, diafragma rígido. Todas las losas se consideran como diafragma rígido. Diafragma rígido. La losa trabaja como una placa horizontal donde el movimiento de cada nudo dependerá del movimiento del centro de masa. Cada nudo, por ejemplo aquí, en esta losa que tiene 4 nudos, estos nudos van a depender del movimiento del centro de masa.
¿Qué nos dice aquí? El centro de masa debe alinearse lo más cercano posible para evitar daños en los elementos de corte por torsión diferente en cada piso. Entonces, el centro de gravedad, tenemos aquí el centro de gravedad, el centro de masa nivel 1 y el centro de masa nivel 2. Entonces, estos centros de masa deben estar lo más alineados posible para evitar daños en los elementos de corte por torsión diferente en cada piso. Varios autores dicen que debe estar entre 1 a 1,5 metros. Esa excentricidad entre centros de masa, ¿no? De 1 metro a 1,5 metros. Ya depende del criterio de cada ingeniero, ¿no? Si lo hace de 1 metro a 1,5, pero deben estar lo más posiblemente alineados. Procedimiento de análisis sísmico estático por la NES 15. Edificios regulares en planta y elevación. En el ítem 6.3.3 de la norma NES 15 de peligro sísmico, nos dicen cómo determinar el periodo de vibración T. El periodo de vibración aproximativo de la estructura T para cada dirección principal será estimado a partir de uno de los dos métodos descritos a continuación. El valor de T obtenido al utilizar estos métodos es una estimación inicial razonable del periodo estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura y realizar su dimensionamiento. T permite determinar el valor SSA del espectro en aceleraciones mediante gráfico expuesto en la sección 3.3.1. Aquí tenemos el método 1. El método 1 para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera aproximada mediante la siguiente expresión. Entonces, en el método 1 tenemos la siguiente expresión, donde el periodo es igual a C sub T por H sub N a la alfa, donde C sub T es el coeficiente que depende del tipo de edificio. Y H sub N es la altura máxima de la edificación de N pisos medida desde la base de la estructura en metros. Y T es el periodo de vibración. Entonces, esta es la fórmula que se aplica para calcular el periodo con el método 1. Entonces, aquí tenemos esta tabla, dependiendo del tipo de estructura, tenemos el C sub T y el alfa, ¿no? Tenemos estructuras de acero, pórticos especiales de hormigón armado. Entonces van a tener su correspondiente C sub T y alfa. Por ejemplo, si tenemos un edificio porticado, entonces vamos a tener pórticos especiales de hormigón armado, sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras. C sub T va a ser a 0,055 y alfa a 0,9. Y dependiendo de la altura del edificio, reemplazamos y calculamos por el método 1 el periodo. El método 2. En el método 2 tenemos la siguiente fórmula. Esta fórmula de aquí, donde F sub I representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales en el piso I, de acuerdo con los principios descritos en el presente capítulo. Y delta sub I, de flexión elástica del piso I, calculada utilizando las fuerzas laterales F sub I. Y W sub I son los pesos asignados al piso nivel I de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. Incluye la fracción de la carga viva correspondiente, donde el peso W y la carga, bueno, con esta fórmula, con el método 2, que es esta fórmula, calculamos también el periodo, ¿no? Sin embargo, el valor de T sub A calculado según el método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de T sub A calculado con el método 1. Aquí nos dice que con el método 2, aplicando esta fórmula, no debe ser mayor en un 30% al valor de T sub A calculado en el método 1, ¿no?
Cortante basal de diseño. El cortante basal total de diseño B a nivel de cargas últimas aplicado a una estructura en una dirección especificada se determinará mediante las expresiones. Entonces, esta es la fórmula para calcular el cortante basal de diseño, donde S sub A T sub A es el espectro de diseño en aceleraciones. Phi sub P y Phi sub E son los coeficientes de configuración en planta y elevación, y el coeficiente de importancia. R es el factor de reducción de resistencia sísmica, B es el cortante basal total de diseño, W es la carga sísmica reactiva y T sub A es el periodo de vibración. Entonces, con esta fórmula calculamos el cortante basal de diseño. S sub A. S sub A es igual a N Z F sub A, donde N es la razón entre la aceleración espectral S sub A para un periodo igual a 0,1 segundos y el PGA para el periodo de retorno seleccionado. N es igual a 1,80 provincia de la costa excepto Esmeraldas. En toda la provincia de la costa excepto Esmeraldas, N es igual a 1,80. N es igual a 2,48 provincia de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos. Y N es igual a 2,60 para la provincia del Oriente. El valor de N, ¿no? Zonas sísmicas y curva de peligro sísmico. Zonificación sísmica y factor de zona Z. Para los edificios de uso normal se usa el valor de Z que representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las 6 zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z. Entonces aquí tenemos las zonas sísmicas para propósito de diseño y valor del factor de zona sísmica, ¿no? El factor de zona Z. ¿Sí? Aquí tenemos la zona sísmica, que son 6. Vamos a explicar aquí mejor. El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años. Entonces, el mapa Entonces, este es el mapa, este aquí es el mapa de zonificación sísmica, ¿no? Donde dice que el mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado de un estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años, con un periodo de retorno de 475 años, ¿no? Que incluye una saturación a 0,50 G de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona 6. Aquí tenemos la zona sísmica, la zona sísmica 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el valor del factor Z y la caracterización del peligro sísmico. Entonces, para una zona sísmica 1 tenemos un factor Z de 0,15, para una zona sísmica 5 tenemos un factor Z de 0,40 y para la zona sísmica 6 el factor Z es mayor o igual a 0,50. Tipo de perfiles de suelos para el diseño sísmico. Se definen 6 tipos de perfil de suelos, los cuales se presentan en la siguiente tabla. Aquí tenemos el tipo de perfil ABC, la descripción y la definición. Para un tipo de perfil A, la descripción es perfil de roca competente. Tipo de perfil B, tenemos un perfil de roca de rigidez media. Tipo de perfil C, son perfiles de suelos muy densos o roca blanda que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de corte.
También tenemos los perfiles de suelos muy densos o de roca blanda que cumplan con cualquiera de los dos criterios. Tenemos el tipo de perfil D, que son los perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de corte. Aquí tenemos que la velocidad de onda de corte está entre 360 metros por segundo a 180 metros por segundo, ¿no? Entre 180 a 360 metros por segundo. Y el siguiente es perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones. ¿Sí? Estas dos condiciones aquí, ¿no? Y el tipo de perfil E. Son perfiles que cumplan el criterio de velocidad de la onda de corte, de la onda de cortante, o aquí la velocidad de la onda de cortante debe ser menor a 180 metros por segundo. Y el siguiente es el perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 metros de arcillas blandas. Y tenemos el tipo de perfil F, ¿no? Que tienen 6 condiciones más, ¿no? Vamos a continuar. F sub A es el coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto. Tenemos el tipo de perfil del suelo, A hasta la F, la zona sísmica y el factor Z. Si yo estoy haciendo mi edificación en un tipo de perfil de subsuelo C y estoy en la zona sísmica 4, entonces lo único que hago es C y 4 y obtengo el factor F sub A, que sería de 1,23. F sub D es la amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamiento para diseño en roca, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Tenemos el tipo de perfil de subsuelo, A, B, C, D, E y F, la zona sísmica y el factor Z, la zona sísmica 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el factor Z, ¿no? Dependiendo del tipo de perfil del suelo y la zona sísmica, por ejemplo, si vamos a hacer nuestra edificación en un tipo de perfil de subsuelo tipo B y una zona sísmica 3, entonces 3 y B, entonces el valor de F sub D sería 1. F sub S es el comportamiento no lineal de los suelos. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Tipo de perfil del suelo, A, B, C, D, E y F, zona sísmica y factor Z. La zona sísmica y el factor Z. De la misma forma, si tengo el tipo de perfil del subsuelo donde se va a hacer el proyecto, por ejemplo, en un tipo D y una zona sísmica 6, entonces el valor S sub S va a ser 1,40. Coeficiente de importancia I. Dice, el propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras que por sus características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. Aquí tenemos la categoría, están divididos en 3 categorías: edificaciones esenciales, estructuras de ocupación especial y otras estructuras. El tipo de uso, destino e importancia, ¿no? Y el coeficiente I. Para edificaciones esenciales, el coeficiente I es 1,5, estructuras de ocupación especial, el coeficiente I es 1,3 y otras estructuras, el coeficiente es 1. Factor de reducción de resistencia sísmica, R. Tenemos los sistemas estructurales dúctiles como los sistemas duales. Entonces, en los sistemas duales tenemos su valor de R. Por ejemplo, aquí en un sistema dual es pórtico especial sismoresistente de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. Sistemas duales, el valor de R es 8. Tenemos los sistemas estructurales dúctiles,
que son pórticos resistentes a momentos y otros sistemas estructurales para edificaciones. Por ejemplo, pórticos resistentes a momentos, como los pórticos especiales sismoresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas, el valor de R es 8. Ahora, sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado, el valor de R es 5. Dependiendo de nuestro sistema estructural, vamos a obtener el valor de R. Aquí tenemos para los sistemas estructurales de ductilidad limitada, pórticos resistentes a momentos y muros estructurales portantes, ¿no? Regularidad y configuración estructural. Aquí tenemos la configuración en elevación y la configuración en planta. La configuración en elevación es igual a 1 cuando tenemos lo siguiente: la altura de entrepiso y la configuración vertical de sistemas porticados es constante en todos los niveles. Dice, la altura de entrepiso y la configuración vertical de sistemas porticados es constante en todos los pisos, en todos los niveles. Entonces, el coeficiente de configuración en elevación es igual a 1. Si la dimensión del muro permanece constante a lo largo de su altura o varía de forma proporcional, entonces el coeficiente de configuración en elevación es igual a 1. ¿Sí? Cuando tenga estas condiciones, ¿no? La dimensión permanece constante o varía de forma proporcional. Ahora, en configuración en planta. El coeficiente de configuración en planta es igual a 1 cuando tenemos los muros distribuidos simétricamente, ¿no? Como se observa en la figura A, en la figura B y en la figura C. Dice, la configuración en planta ideal en un sistema estructural es cuando el centro de rigidez es semejante al centro de masa. Cuando el centro de rigidez y el centro de masa coinciden, entonces la configuración en planta es igual a 1. ¿Sí? Cuando el centro de rigidez y el centro de masa coinciden, entonces el coeficiente de configuración en planta es igual a 1. Irregularidades en elevación, tenemos los ejes verticales discontinuos o muros soportados por columnas, piso débil, discontinuidad en la resistencia, columna corta. Irregularidades en planta, desplazamiento de los planos de acción de elementos verticales. Como podemos ver aquí, esta columna está desplazado con respecto al siguiente nivel. Entonces aquí hay una irregularidad en planta. Y aquí los ejes verticales, vemos que los ejes verticales están discontinuos, ¿no? Como podemos observar aquí, el piso débil discutido en la resistencia. La resistencia de esta columna es mayor a la resistencia del nivel 2. Entonces hay una irregularidad en elevación. Y columna corta, ¿no? Como podemos observar aquí. Si ve la columna corta aquí, entonces va a producir irregularidad en elevación. Coeficiente de regularidad en planta, Φ sub P. ¿Qué nos dice? El coeficiente Φ sub P se estimará a partir del análisis de las características de regularidad e irregularidad en las plantas, en las estructuras. Entonces, el coeficiente de regularidad en planta, Φ sub P, es igual a Φ P sub A por Φ P sub B, donde Φ P sub A es el mínimo valor Φ P sub I de cada piso I de la estructura en el caso de irregularidades tipo 1, 2 y 3. Φ P sub A debe ser el mínimo valor Φ P sub I de cada piso I. ¿Para qué? Para los tipos 1, 2 y 3. Y el Φ P sub B es el mínimo valor Φ P sub I de cada piso I de la estructura en el caso de irregularidades tipo 4. ¿Sí? Φ P sub B se va a ver en el tipo 4, ¿no? Donde Φ P sub I es el coeficiente de configuración en planta.
Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritas en la tabla 11, en ninguno de sus pisos Phi sub P tomará el valor de 1 y se le considerará como regular en planta. Entonces aquí tenemos el tipo 1, ¿no? Y irregularidad torsional. Si hay irregularidad torsional, phi P sub I debe ser igual a 0,9. ¿Cómo vemos si hay irregularidad torsional? Cuando ese delta debe ser mayor a 1,2 de la suma del delta 1, delta 2, la suma de estos desplazamientos de las esquinas, dividido por 2 y multiplicado por 1,2. Si el delta es mayor a este valor, entonces va a haber irregularidad torsional y phi P sub I debe ser igual a 0,9. El tipo 2. Dice retroceso excesivo en las esquinas. Si hay retroceso excesivo en las esquinas, phi P sub I debe ser igual a 0,9. ¿Qué significa? Que este A debe ser mayor a 0,15 de B. Si A es mayor a 0,15 de B y C es mayor a 0,15 de D, va a haber retroceso excesivo en las esquinas y phi P sub I debe ser igual a 0,9. Tipo 3. Discontinuidades en el sistema de piso. Si hay discontinuidad en el sistema de piso, phi P sub I es igual a 0,9. Y tenemos dos condiciones, donde A, C por D, este lado de aquí, C por D, es mayor a 0,5 de A por B. Si es mayor, en este caso A, si acontece esto de aquí, va a haber discontinuidades en el sistema de piso y phi P sub I debe ser igual a 0,9. Ahora el caso B, que es esto de aquí, esta figura de aquí, si C por D más C por E, si estas áreas vacías, si la suma de estas áreas vacías es mayor a 0,5 de A por B, se dice que hay discontinuidad en el sistema de piso y phi P sub I es igual a 0,9. Tipo 4. Ejes estructurales no paralelos. Si los ejes estructurales no son paralelos, entonces phi P sub I es igual a 0,9. Coeficiente de regularidad en elevación phi sub E. El coeficiente phi sub E se estimará a partir del análisis de las características de regularidad e irregularidad en elevación de la estructura. Phi sub E es igual a phi E sub A por phi E sub B, donde phi sub E es el coeficiente de regularidad en elevación. Phi sub A es el mínimo valor phi sub I de cada piso I de la estructura en el caso de irregularidades tipo 1. Phi E sub B es el mínimo valor phi E sub I de cada piso I de la estructura en el caso de irregularidades tipo 1. Phi E sub I en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla para la irregularidad tipo 1, 2 y 3. Entonces, para phi E sub A tipo irregular 1, phi E sub B tipo irregular 2 o 3. Donde phi E sub I es el coeficiente de configuración en elevación. Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de irregularidades descritos en las tablas 13 y tabla 14, en ninguno de sus niveles phi sub E es igual a 1 y se le considerará como regular en elevación. Aquí tenemos el tipo 1, piso flexible. Si existe piso flexible, phi E sub I es igual a 0,9, donde la rigidez del nivel de la rigidez caso C del nivel C
es menor al 0,70 de la rigidez del nivel D, y la rigidez debe ser y la rigidez de C, del nivel C, la rigidez caso C debe ser también menor a 0,80 de los pisos. Esta es la rigidez del nivel C, debe ser menor al 80% de las rigideces de los terceros pisos, y esto dividido entre 3. Si esto acontece, si esa rigidez del nivel C es menor a esto de aquí, entonces existe piso flexible y phi es igual a 0,9. El tipo 2, distribución de masa. Si hay distribución de masa, entonces phi es igual a 0,9. Si la masa del nivel D, de este nivel D, es mayor al 1,50 de la masa del nivel E, o la masa del nivel D es mayor a 1,50 de la masa del nivel C, se dice que hay una distribución de masa y phi es igual a 0,9. Y el tipo 3, irregularidad geométrica. Si hay irregularidad geométrica en elevación, phi es igual a 0,9. Si A, dice aquí, si A es mayor a 1,3, el valor de B, si A es mayor a 1,3, se dice que hay irregularidad geométrica y phi es igual a 0,9. Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales. La distribución de fuerzas verticales se asemeja a una distribución lineal triangular, similar al modo fundamental de vibración, pero dependiente del periodo fundamental de vibración TSUA. Entonces, esta es la fórmula para calcular la distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales por piso, ¿no? Esta es la fórmula, donde B es el cortante total en la base de la estructura, B sub X es el cortante total en el piso X de la estructura, F sub I es la fuerza lateral aplicada en el piso I de la estructura, F sub X es la fuerza lateral aplicada en el piso X de la estructura, N es el número de pisos de la estructura, Wx es el peso asignado al piso o nivel X de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. Y W sub I es el peso asignado al piso o nivel I de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. Entonces, con esta fórmula hacemos la distribución de las fuerzas sísmicas laterales en cada piso, ¿no? Con esta fórmula que está aquí, F sub X. Donde H sub X es la altura del piso X de la estructura, H sub I altura del piso Y de la estructura, y K es el coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura. ¿Cómo determinamos el valor de K? El valor de K es igual a 1 cuando el periodo es menor o igual a 0,5. Si el periodo es menor a 0,5, el valor de K es igual a 1. Si el periodo está entre 0,5 y 2,5, el valor de K se calcula con la siguiente expresión: 0,75 más 0,50 de T, del periodo, ¿no? Si el periodo es mayor a 2,5, el valor de K es igual a 2. Con esta tabla podemos obtener los valores de K, ¿no? Dependiendo del periodo.
Combinación de las fuerzas sísmicas ortogonales y dirección de aplicación. Entonces, las fuerzas sísmicas ortogonales y la dirección de aplicación. Aquí tenemos la combinación de componentes horizontales. ¿Qué nos dice? Las estructuras deben diseñarse para resistir fuerzas sísmicas provenientes de cualquier dirección horizontal. Dice, deben diseñarse para resistir fuerzas sísmicas provenientes de cualquier dirección horizontal. Debe asumirse que las fuerzas sísmicas de diseño actúan de manera no concurrente en la dirección de cada eje principal de la estructura. Como alternativa, se podrán calcular los efectos ortogonales del siguiente modo. Aquí tenemos la fórmula, esta fórmula, donde dice que SUH es igual a más menos la raíz cuadrada de SUX al cuadrado más SUY al cuadrado, donde E es el efecto del sismo, SUH es el componente horizontal de la fuerza sísmica, SUH, componente horizontal de la fuerza sísmica, SUX es la componente horizontal de la fuerza sísmica según el eje X. Y SUY es el componente horizontal de la fuerza sísmica de dirección perpendicular a SUX. Combinación de los componentes horizontales y verticales. Se combinarán las cargas sísmicas horizontales y verticales cuando existen volados o en el caso de edificaciones esencial o de ocupación especial ubicadas en el campo cercano a una falla geológica. Los efectos E del sismo serán representados por la combinación de los tres componentes de la fuerza sísmica tal como es expuesto a seguir. El efecto del sismo E es igual a la componente horizontal de la fuerza sísmica más la componente vertical de la fuerza sísmica. Entonces, este es el efecto del sismo, ¿no? SUH más SUV. Pero esto se aplica cuando hay ¿qué? Cuando existen volados, ¿no? O en el caso de edificaciones esenciales o de ocupación especial ubicadas en el campo cercano a una falla geológica. Torsión accidental. La masa de cada nivel debe considerarse como concentrada en el centro de masas del piso, pero desplazada de una distancia igual al 5% de la máxima dimensión del edificio en ese piso, perpendicular a la dirección de aplicación de las fuerzas laterales bajo consideración, con el fin de tomar en cuenta los posibles efectos de torsión accidental tanto para estructuras regulares como para estructuras irregulares. El efecto de este desplazamiento debe incluirse en la distribución del cortante de piso y en los momentos torsionales. Entonces aquí tenemos la excentricidad accidental en X es igual al 5% de la longitud en X y la excentricidad accidental en Y es igual al 5% de la longitud en Y. Momentos torsionales horizontales y torsión accidental. ¿Qué nos dice? El momento torsional de diseño en un piso determinado debe calcularse como el momento resultante de las excentricidades entre las cargas laterales de diseño en los pisos superiores al piso considerado y los elementos resistentes a cargas laterales en el piso, más la torsión accidental. Bueno, aquí tenemos la siguiente fórmula que dice A sub X es igual a delta máximo sobre 1,2 de delta promedio. Y todo esto elevado al cuadrado, donde A sub X es el factor de amplificación torsional. Delta promedio es el promedio de desplazamiento de los puntos extremos de la estructura en el nivel X. Delta máximo de valor de desplazamiento máximo en el nivel X. Aquí dice, el factor de amplificación torsional A sub X no tendrá que exceder de un valor
igual a 3. Para diseño se considerará la carga más severa para cada elemento. Desplazamientos laterales. Control de la deriva de piso, derivas inelásticas máximas de piso, delta M. Se hará un control de deformaciones a través del cálculo de las derivas inelásticas máximas de piso. El diseñador deberá comprobar que la estructura presentará deformaciones inelásticas controlables, mejorando sustancialmente el diseño conceptual. Los valores máximos se han establecido considerando que el calculista utilizará secciones agrietadas, como se ve en la sección 6.1.6b, sobre agrietamiento e inercia bruta. Límites de la deriva. La deriva máxima inelástica, delta M, de cada piso debe calcularse mediante la siguiente expresión, donde delta M es igual a 0,75 de R delta sub E, donde delta M es la deriva máxima inelástica, delta sub E es el desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas, y R es el factor de reducción de resistencia sísmica. Entonces, con esta fórmula, con esta expresión, calculamos la de arriba, ¿no? Se debe verificar que delta M debe ser menor al delta M máxima, donde delta M es la máxima y se determina conforme a la decisión 4.2.2, donde los límites permisibles de las derivas de los pisos va a depender del tipo de estructuras. Por ejemplo, si es de hormigón armado, estructuras metálicas y de maderas, la deriva máxima permisible debe ser igual a 0,02, y si es de mampostería, la deriva máxima permisible es igual a 0,01. Efecto de segundo orden o efecto P delta e índice de estabilidad Q sub I. Los efectos P delta corresponden a los efectos adicionales en las dos direcciones principales de la estructura, causados por efectos de segundo orden que producen un incremento en las fuerzas internas, momentos y derivas de la estructura y que por ello deben considerarse. Para el cálculo de dichos incrementos, para la evaluación de la estabilidad estructural global, el índice de estabilidad Q sub I para el piso I y en la dirección bajo estudio puede calcularse por medio de la ecuación. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el índice de estabilidad Q sub I. Q sub I, o el índice de estabilidad, es igual a P sub I por delta I entre B sub I, H sub I, donde Q sub I es el índice de estabilidad del piso I, es la relación entre el momento de segundo orden y el momento de primer orden. P sub I es suma de la carga vertical total sin mayoral, incluyendo el peso muerto y la sobrecarga por carga viva del piso I y de todos los pisos localizados sobre el piso I. Delta sub I es la deriva del piso I calculada en el centro de masas del piso. Y B sub I es el cortante sísmico del piso I. Y H sub I es la altura del piso I considerada. Y se debe cumplir que el índice de estabilidad debe ser menor o igual a 0,30. Nota, cuando Q sub I es mayor que 0,30, la estructura es potencialmente inestable. ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando el índice de estabilidad sea mayor a 0,30, la estructura es potencialmente inestable. Entonces, para que no sea inestable y sea estable, el Q sub I debe ser menor o igual a 0,30.
En caso de que la estructura es potencialmente inestable, debe rigidizarse a menos que se demuestre mediante procedimientos más estrictos que la estructura permanece estable y que cumple con todos los requisitos de diseño sismo-resistente establecidos en las normativas de diseño en hormigón armado. Estructuras de acero, madera o mampostería acordes con la filosofía de diseño de la presente norma. Factor de mayoración, F pi su delta. Los efectos P sub delta no necesitan ser considerados cuando el índice de estabilidad QSUI sea menor a 0,1. Para considerar el efecto P sub delta en la dirección bajo estudio y cuando el índice de estabilidad esté entre 0,1 y 0,30 se determina un factor de mayoración. Cuando el índice de estabilidad esté entre 0,1 y 0,30 se determina un factor de mayoración. Con esta fórmula calculamos el factor de mayoración. ¿Qué nos dice aquí? Se multiplicarán por el factor de mayoración las derivas de piso calculadas, delta de SUI, las fuerzas internas, los momentos de la estructura que aparecen como producto de la aplicación de las cargas laterales de diseño. En el aula 1 sobre análisis sísmico-estático hemos hecho una revisión de la normativa NEX 2015 de peligro sísmico. Hemos visto cómo se deben obtener ciertos parámetros para poder calcular la cortante basal y poder distribuir las fuerzas verticales. En el próximo video usted va a aprender con más detalle el análisis sísmico-dinámico espectral. No faltes a la siguiente clase porque de la misma forma vamos a explicar detalladamente cómo se obtienen los datos para hacer un análisis sísmico-dinámico espectral, ya sea en el SAP 2000 o en el ITAPS. Y finalmente, deja un comentario aquí debajo explicándonos cómo te pareció este video. Deja un comentario, ¿no? Deja un comentario, que su comentario nos va a ayudar a poder mejorar cada vez más este curso online de la Semana de la Ingeniería Sismo-Resistente. Y te agradecemos por tu comentario y también comparte, ¿no? Comparte este video con todos tus amigos para que así todos podamos aprender. Y nos vemos en el próximo video.